Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos compartir la palabra del Señor una vez más con ustedes. Saludamos no obstante a todos los pastores, ministros que están de lleno en la obra del Señor y a todas las iglesias que componen el cuerpo de Cristo, conjunto con todos los hermanos que están mano a mano luchando y perseverando en el Evangelio. Así que vamos a lo que vinimos. El tema de hoy es los ídolos de estos tiempos. Pero antes de empezar a la lectura del tema, vamos a hablar algo que pasó en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, versículos 22 y 23. Un suceso en Atenas. Dice así: Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo, en medio de unas situaciones que sucedieron ya anteriormente, corriendo de pueblo en pueblo, llegó hasta Atenas. Y cuando llega a Atenas empieza a ver todos los ídolos que los atenienses tenían. Y esto le llamó la atención a Pablo, en cual él empezó a observar día tras día que sucedía los ídolos. Y no solamente esto, empezó a hablar en la sinagoga con los judíos. Ya había gente, epicueros, y también estaban los estoicos. Estas dos sectas que estaban en estos pueblos de los atenienses estaban escuchando a Pablo y decían que era un predicador de un nuevo evangelio. Ellos no conocían el evangelio de nuestro Señor Jesús. Tenían muchos altares, y entre tantos altares que tenían uno hecho al Dios no conocido, en cual ellos adoraban y no le conocían. Los epicueros eran gente de una doctrina dedicada al hedoísmo. ¿Y qué es el hedoísmo? El hedoísmo son los que predican que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Quiere decir que ellos estaban dedicados a su forma de pensar. Pero también estaban los estoicos. Ellos tenían una enseñanza contraria a las escrituras, debido a que consideraban que una vida plena y feliz se conseguía apartado de Dios. Ellos tenían la misma forma de pensar y estaban atados en su yo. Unos al sentido de su forma de pensar y otros a la plena vida en su forma de analizar las cosas. Ellos querían escuchar a Pablo y querían ver qué quería Pablo hablarles. Pero Pablo emprende esto que vamos a hablar, los ídolos de estos tiempos, en cual tienen y adoran, pero no le conocen. Así que vamos a la cita en cual queremos empezar a hablar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 y 13, que lee de la siguiente forma: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pablo hablándole a los corintios que no podía haber otro fundamento. Quiere decir que los corintios tenían tales costumbres. Y Pablo estaba tratando de infundir que el único fundamento que tiene que estar en el corazón de cada creyente
es el de Jesús, la piedra angular, nuestro fundamento. Y si alguno quiere poner otro fundamento, va a ser probado. Pero vamos a entonces enumerar qué fundamentos Pablo estaba hablando. Pablo hablaba del oro, de la plata, de las piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y vamos a empezar con el oro. El oro, metal ampliamente distribuido, apreciado por sus usos ornamentales. Y cuando hablamos del oro, hablamos de lo que es el orgullo del hombre, la gloria, gente llena de orgullo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18 dice así: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Usted y yo conocemos que en estos tiempos en cuales estamos viviendo, el cuerpo de Cristo se basa de muchas personas, diferentes formas de pensar, en cual nosotros los pastores tenemos que trabajar e infundir lo que es el fundamento Cristo. Pero el orgullo del hombre es uno de los fundamentos que el hombre quiere implementar ya dentro de lo que es basado este fundamento de Jesús, y quiere sobreedificar. Y el orgullo es como el oro, quiere darse a conocer, gloriarse a sí mismo. No puede haber otro fundamento. Este oro va a ser probado, y siempre el orgullo en el hombre va a ser probado. Usted sabe por qué. Yo le voy a traer un ejemplo. Job, justo, hombre justo, no había ninguno como él. No tenía que ver nada la justicia de Job y su búsqueda con su forma de ser. Esta forma de ser de Job, por eso es que quiero que analice esto. Era un rico, lo tenía todo, pero Dios quería probarle, porque Dios le probó. Y esto que Dios probó a él, lo probó, estaba llevándolo a que él conociera que en lo material, lo terrenal, lo que el hombre quería tener como posesión, no importando cuántos sacrificios Job hacía por sus hijos, el orgullo podía entorpecer lo que Dios quería hacer con él. Por eso que Job fue probado. Capítulo 33 de Job lo declara, que él viene solamente ¿a qué? A que el hombre probar su orgullo, que el orgullo muera en el hombre. Proverbios capítulo 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Quiere decir que el orgullo va atado de la arrogancia y de la soberbia. El hombre cuando está orgulloso, dice que antes de la caída viene la soberbia, y antes de la soberbia la altivez de espíritu. Esto va amarrado. Y el hombre que está en este orgullo solamente mira su forma de pensar y hace de sí un ídolo, en cual no escucha a los demás, solamente por lo que él piensa y por lo que él analiza. Nos encontramos con estas personas y queremos que empiecen a despertar. Analízalo, despierta. Queremos que la iglesia y el cuerpo de Cristo entre en lo correcto. Nosotros tenemos que ser gente sencilla, humildes. Y queremos que el oro no estorpezca tu vida y no la pongas sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. También hablamos de la plata. La plata, elemento metálico blanco, conocido desde tiempos antiguos y usado para diversos propósitos ornamentales y utilitarios.
El tipo de la plata es la arrogancia. Hombre arrogante que quiere brillar y ser vistos por todos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Hay un ejemplo, lo que sucedió. Dice, porque como el pecado de la adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había dado un mandato a Saúl por boca de Samuel, que fuera a exterminar a los amalecitas, en cual Saúl no hizo, dejando al rey y varias personas vivas y también el ganado, y Dios dio orden que mataran a todos, aún a los animales. Él no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pueblo. Saúl quería brillar ante su gente, y el fundamento que estaba puesto era Jehová Dios. No había otro fundamento. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él quería brillar en el pueblo. Y dejó gente viva por el hombre misericordioso. A Dios no le agrada a las personas que quieren dejarse ver. Gente que quieren ser más vista que los demás. Si usted supiera que mientras más conocimiento, tiene que haber más temor. En cual nosotros tenemos mucho temor de lo que hablamos. Y cuando lo hablamos y lo transmitimos a ustedes, nos da temor. ¿El por qué? Porque el conocimiento es el principio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y muchos lo toman para sí. No para darlo por gracia, no para ayudar a otros, no para levantar al caído, no para dar sabiduría a otros hermanos, sino que otros lo toman para sí, se glorían de sí mismos y quieren ser brillantes ante todos, donde no debe ser así. Cuando Dios dicta una palabra, el fundamento, nosotros tenemos que obedecer. Proverbios capítulo 21, versículo 24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Hay gente que verdad que quieren ser presumidos. Por eso es que quiero que tengas cuenta que si eres como este ídolo de la plata, en cual muchos han levantado su forma de ser, vas a ser probado y el día lo declarará. Piedras preciosas eran utilizadas para confeccionar los ornamentos sacerdotales y reales. Corazón enaltecido, semejante a las piedras preciosas. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 y versículo 17 dicen esto: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, cambutlo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se enalteció, versículo 17, tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Un ejemplo en cual mientras Ezequiel profetizaba, empezó a hablar de lo que le sucedió a Satanás. En el día que fue creado, lucero de la mañana, sus vestiduras eran de piedras preciosas, incluyendo al oro, y su esplendor como la plata. Era precioso y él no perdió su hermosura, sigue siendo precioso, solamente perdió su luz. Él estuvo preparada la música para Dios deleitarse mientras su creación estaba en función. Dios activó la música para poder sentirse con gloria, majestad mientras creaba este ángel. Y este ángel, según las piedras preciosas, así se enalteció su corazón. Corazones enaltecidos, igual que el de Nabucodonosor. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Vuelvo y repito, la gloria y la plata, alabanzas al Señor, que es la arrogancia, van unidos, y el hombre con las piedras preciosas se enaltece y se cree que todo se lo merece. Igual que Nabucodonosor, que fue llevado al campo por 7 años a compartir con los animales la lluvia y el rocío por causa de su arrogancia. Enaltecido un corazón, soberbio por su forma de pensar. No puede haber otro fundamento. El único fundamento sigue siendo Cristo. Y entonces otro fundamento es la madera. La madera, material sólido, proveniente de la parte dura de los árboles, es decir, el tallo. La madera se conoce por ser un material útil para realizar otros objetos, como herramientas o muebles. La madera, tipo de firmeza. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tipo de madera, los que nos mantenemos firmes. Este fundamento de la madera, tipo de Cristo, en cual era como el sándalo, que por más que le hería la hacha era perfumada por su aroma. La madera, tipo de Cristo, en cual nosotros tenemos que estar fundamentados, siendo firmes como madera, soportando el calor, abrazados por lo que Dios mantuvo, la gloria de Él, y cuidados para que nada nos estorpeciera en el camino. Jesús, Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Si Cristo fue nuestro árbol verde, más aún imagínense en qué va a pasar con el seco. Nosotros tenemos que ser madera y fundar esta madera para sacrificio ante el Señor. Que nunca falte madera en el altar. Continuamente arderá para sacrificio, alabanzas al Señor. Así que también seguimos con otro de los fundamentos que habló Pablo. El heno es la combinación de varias plantas que sirven de alimento para los animales. Es de aspecto seco y en cuanto está expuesta a temperaturas elevadas, baja su valor nutricional.
Usted sabe que el heno es comparado con el desprecio. El desprecio del hombre, cuando va pasado por temperaturas altas y es probado, pierde su nutrición y muere. Muchos de los que son probados están llenos de arrogancia, están llenos de esplendor, son como piedras preciosas y son cadecientes en la madera. En cuando están como el heno, son probados y quemados, pierden su nutrición y mueren. En Proverbios 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Por eso es que el desprecio aborrece la corrección. Cuando usted corrige con amor, lo van a despreciar. Y va a ver cómo otros dicen tener a Jesús, y dentro del fundamento que ellos ponen son como el heno, en cual desprecian la corrección aún del que muchas veces le da de comer. Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad de guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Todos aquellos que menosprecian la corrección siguen acumulando ira para el día de la ira. Y no saben y se olvidan que cada uno van a tener que pagar conforme a sus obras. Por eso es que quiero que analices que los ídolos de estos tiempos no están en lo que nosotros muchas veces hablamos de otros. Están en el fundamento de muchos creyentes, en lo que han fundado en su vida y han puesto este fundamento sobre lo que está ya fundado, pero el día lo declarará. Último fundamento que habla Pablo: la hojarasca, material vegetal muerta que procede de las plantas y árboles. Estas, al caer al suelo, forman una cubierta orgánica sobre el mismo. También alude a una broza o hoja seca en la tierra. Todo lo que cae del árbol verde está seco. Trata de convertirse en basa al tiempo, pero siempre cae muerta al principio. Y eso lo analizamos como el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué el hombre de doble ánimo es inconstante? Porque hoy dice sí y mañana dice no. No tiene una palabra fija. Por eso es que Dios afirma, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Tienes que tener un carácter, tienes que tener una personalidad y mantener tu temple como el de Cristo. Que todo sea sí, sí, y si es no, no. Apocalipsis 3, del 15 al 16, le habla a la Odisea, lo que es el tibio como el hombre de doble ánimo. Yo conozco tus obras, que si ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso es que el árbol no sostiene las hojas secas
ya muertas, son sacadas del árbol porque el mismo árbol las rechaza. Analiza bien. Piensa bien con la condición iglesia de lo que estamos hablando. Olvidemos de lo que los demás hacen. Considera tu vida espiritual. ¿Dónde estás fundado y qué estás fundado tú? ¿Qué estás fundando tú sobre lo que ya está fundado? Si eres madera en cuanto a los fundamentos que habló Pablo, o eres como los demás fundamentos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 y 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Escuche bien esto. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Límpiate de todo lo que es iniquidad. Pablo lo está hablando y se lo habla a Timoteo. Si quieres estar en el fundamento, mantente firme, apartándote de la iniquidad, manteniendo tu fundamento firme en el Señor, para fines de honra al Señor, para usos honrosos, no para usos viles. Cuando entramos en los usos viles, entramos como pensaban los estoicos, que estaban en su propia forma de pensar. Dice el conocer a Dios, y sus corazones, sus pensamientos están lejos de Él. Por eso es que te hablo de esto, para que tú analices qué son los ídolos de estos tiempos. Y si yo voy a hablar de los ídolos de estos tiempos, en el Salmo 115, versículo 4 al 8, dice de esta forma: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Escucha bien. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cuando yo crecí en el Evangelio, yo compartí con el evangelista Ángel Quiles de Puerto Rico. Y él contaba una historia mientras él estuvo preso. Y este varón, evangelista del Señor, mientras estuvo preso, tuvo ídolos. Y él cogió un pedazo de madera y talló un ídolo. Y le dio forma con su buril. Y empezó a darle forma y hizo una imagen. Él cuenta que todos los días le traía ofrendas a esta imagen que él había hecho para que lo sacara, lo librara y que le diera libertad de la cárcel. Pero él veía que pasaban los días y pasaban los años y este ídolo no le contestaba. Y un día, cuando se puso a mirarlo bien detenidamente, él cuenta y dice: adiós, yo hice este ídolo y esta imagen tiene ojo, tiene nariz, pero no le hice oreja. Cogió nuevamente el buril y le talló unas orejas y lo volvió a poner en el lugar donde lo tenía, y decía él: ahora me va a escuchar. Y mientras él le adoraba, le traía sus presentes y le seguía pidiendo a su ídolo.
Este ídolo estaba puesto, no caminaba, solamente estaba puesto porque él lo había hecho. Y mientras pasaban los días, él se preguntaba dentro de sí si este pedazo de madera en cual él consideraba su ídolo estaba escuchando. Nuevamente se puso a observarlo. Y cuando lo puso a observarlo y le miró los oídos, analizó que no tenía los rotitos del oído para que lo pudiera escuchar. Y él cogió, se lo llevó al taller de artesanías de la cárcel y le hizo una barrena de un lado para otro. Y dijo, ahora sí que él me va a escuchar. Y cuando lo pone nuevamente, le trae sus presentes, empieza a adorarle, empieza a pedirle que lo librara, que lo sacara de la cárcel. Pasaron los días, pasaron el tiempo. Nuevamente se puso a observar porque no veía contestación. Y cuando él ve bien, dijo, ay, yo cometí un error. Si le hizo un roto de un lado para otro, está como los lagartijos, que lo que oye por aquí se le sale por acá. Esos son los ídolos de estos tiempos. Gente que hacen y construyen con sus manos, con su obra, con lo que hacen en el lugar donde están. Quitemos las imágenes de nuestras manos. Seamos como Cristo y llevémonos a ser en amor para la obra de Dios, no esperando nada a cambio de lo que hagamos, porque todos los que hacen ídolos esperan algo a cambio. Pero esto que habla el Salmo 115, que es la boca, ojos y orejas, narices y manos y pies. Semejantes son iguales a ellos los que los hacen. Iglesia, tienen boca. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediquen la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Eres tú como los ídolos fundados que habló Pablo? Que lo han puesto como el oro, como la plata, como los hojarasca, como el heno. Que contienes boca y no hablas. Que no redarguyes, que no incitas a otros a salir del mal. Que estás de acuerdo con el que hace mal y no le dices, mira al Señor, no le hablas de lo que es el Señor. Hoy puedes sentarte a la mesa con todos los hermanos en un lugar de reunión, pero tu boca está cerrada. No compartes lo que tú mismo te están dando como alimento. Por eso es que el fruto de tus labios, los frutos de tus labios van a ir a tu vientre. No hay alimento en tu vida porque no hablas a otros. Eres como estos que hacen las piedras y los fundamentos, los que hacen ídolos, que tienes tu boca cerrada. No podemos hablar de los ídolos de otros lugares. Hablemos de los ídolos de estos tiempos que están dentro de la iglesia, que tienen ojos y orejas. Jeremías 5:21. Oíd vosotros esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojo y no ve, que tienes oído y no oye. ¿Por qué hoy en día se predica, se enseña, se habla, se instruye, se redarguye la palabra de Dios? Y el hombre de hoy en día, diciendo que es el cuerpo de Cristo, no puede andar en rectitud. Analícelo. Jesús caminando con sus discípulos. En el capítulo 8 del versículo 18 dice estas palabras Jesús. ¿Tienes ojos y no veis?
y teniendo oído no oís y no recordáis. Mientras eran alimentados la gente, mientras seguían a Jesucristo, Jesús le habla que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y Jesús le estaba tratando de enseñar de que se cuidaran de lo que era dañino en la enseñanza, y ellos no entendían, no comprendían. Hoy en día muchos se ven, analícelo. Usted va a la iglesia. Mire, yo me he encontrado con estos casos. Van a la iglesia, se sientan y así como entras, salen. Porque fuiste y cantaste corito. Te sentaste y escuchaste a tu pastor predicar. ¿Entendiste el mensaje? Así mismo se quedan, coquí. No entendieron. No escucharon, no. Lo escucharon y se fueron como entraron, con un sinnúmero de lagunas, de preguntas. ¿Pero por qué? Observa tu fundamento. Observa si en verdad estás metido en la palabra. Si te has dado la tarea de conocer a Dios por medio de su palabra. No es lo que te cuenten, no lo que te digan. Es escudriñar las sagradas escrituras, porque nos parece que en ella está la vida eterna. Esto nos toca a todos. No es lo que usted vaya a la iglesia a sentarse a escuchar y vuelvas a tu casa al que sea el de Biblia y no cojas ni la palabra para escudriñarla. El pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Tienen oídos y no escuchan. Tienen ojos, pueden ver lo que sea y no entienden. Son como los ídolos de estos tiempos, encerrados en su yo, poniendo otro fundamento. Narices. Isaías 2:22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es estimado? Usted sabe que el aliento de vida fue soplado en las narices del hombre cuando fue creado. Génesis capítulo 2 versículo 7. Dio aliento de vida, en cual nosotros sabemos si estamos bien delante de Dios. Huélase. ¿Huele a azufre o a vida? Porque usted sabe cómo usted está. Nosotros conocemos cómo estamos. Dese una hueleíta. Mire. Lo digo en sentido jocoso para que usted entienda. Segunda de Corintios 2:15 y 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios nos dio un sentido, 5 sentidos que trabajan todo a la par. Todo lo que tú miras lo llevas a tu mente, pero todo lo que tú hueles lo vas a llevar también a tu mente. Todo lo que tú escuchas lo vas a llevar a tu mente. Por eso es que tienes que tener cuidado, porque todo lo que llevas a tu mente lo va a hablar tu boca. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y va a aceptar todo lo que funciona en tu mente. El corazón no te va a redarguir. Tu mente es la que te va a dictar lo que tú eres, lo que tú piensas, por lo que tú ves, por lo que tú escuchas, por lo que tú hueles, así mismo tú hablas. Lo hablé correcto. Entiéndelo. Tú sabes a qué tú hueles. No seas como los ídolos poniendo otro fundamento. Que tienen nariz y no huele. Si tienes catarro,
toma cristomicina que se te va a quitar y te va a aclarar la nariz completita. Mire, va a hueler fresquecito. Mejor que el Vicks. Anuncio no pagado. Quiero que lo entiendas. No quiero ser duro en la palabra, porque ya la palabra te está hablando claro. Quiero que lo comprendas y que te acojas conmigo. Quiero que lo comprendas. Analízalo. Manos. Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El trabajo de la obra de Dios está en lo que podemos hacer con nuestras manos. Unos trabajan para la obra y otros trabajan para sí mismos. Dedica tiempo para hacer la obra con tus manos. No sea uno que camine como uno de madera, como uno de oro, que no las usa solamente para sí mismo. La obra con tus manos se hace fundando con tu trabajo en la obra de Dios, no con lo que tú puedes dar. Olvídate de eso. Dios no busca nada de eso. Es lo que tú puedes hacer para otros. En el levantamiento, en ayudar a otros a restaurar su vida. Proverbios 12:24. Los malos de los diligentes señorean, mas la negligencia será tributaria. Cuando usted pone manos diligente, te van a dar tu lugar. Pero hay otros que trabajan para recibir a cambio. Haz lo que vayas a hacer para la obra de Dios, no con lo que tú puedes dar, con lo tuyo. Vuelvo y lo afirmo, es lo que puedes hacer para Dios, que es lo principal. Pies. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Que tus pies no corran a tus pensamientos al mal. Que tus pies no corran bajo el fundamento, bajo tu yo, sino que tus pies corran para predicar el evangelio, bajo lo que Cristo ha fundado en tu vida, lo que Cristo ha hecho contigo. Da por gracia que lo que por gracia tú has recibido, y sea agradecido con lo que Dios te ha dado. Así que hablo bajo este tema. Los ídolos de estos tiempos, iglesia, no están en otro lugar. Están dentro del cuerpo de Cristo, en cual tiene que despertar. Es tiempo de moverse, no ser como un ídolo. Es tiempo de hablar, no con tu boca cerrada. Es tiempo de mirar y escuchar. Y es tiempo de usar tus manos y tus pies en el propósito de Dios. Y los dejo con este texto. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Seamos de servicio para el Señor y no mirar las cosas pasadas ni las cosas presentes que hoy tú puedes ver en tu lugar. Sé diferencia, haz la diferencia en tu vida. No sea un ídolo. Sé
llamado del cuerpo de Cristo, y sé hoja verde dentro del madero verde que es Cristo Jesús, y da frutos dignos de arrepentimiento y olor fragante ante la presencia de Dios. Así que esta palabra, hermano, hazla tuya, compártela con otros, comparte este video, reacciona, iglesia, levantémonos a hacer la obra del Señor. Oremos. Padre, te doy la gloria, te doy las gracias. Gracias por tu presencia, Dios, porque no se ha apartado. Yo sé que mientras estuve hablando, tu presencia estuvo aquí. Señor, era palpable, se sentía tu poder. Así por mis hermanos oro, Señor, por la iglesia de Cristo. Señor, levántala. Es tiempo de despertar. Señor, que podamos hacer el trabajo que tú nos indicaste. Que trabajemos para la obra del Señor como hijos tuyos, no como ídolos, solamente fijados en un solo lugar. Señor, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, sánales. Y aquel que no te conoce, Dios mío, redargúyele. Todo está en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, un día más en cual le seguimos esperando para la próxima semana con un nuevo video. Así que no dejes de compartir. Y también queremos escucharle. Llámanos. Ahí está el número. Llámanos. O también escríbenos por textos. Queremos orar por ti. Queremos saber tu nombre y mantenerlo en oración en la iglesia. Así que te pedimos que sigas conectado con nosotros. Y gracias por estar con nosotros y compartir los videos. Quedo con ustedes. Dios me los bendiga.